para este primer episodio he decidido poder hablar de en qué momento nos hicimos adultos. Olis, miren, les quiero contar que desde hace un montón de tiempo quería empezar con este proyecto y cuando les digo mucho tiempo es literalmente años. O sea, creo que llevo desde el 2009 tratando de crear una idea para poder empezar esto y simplemente empecé a pensar que la vida se me estaba yendo, o sea, que iba a llegar un momento donde quizá ya no iba a poder hacer esto. Entonces dije, ¿por qué no hacerlo ahora? O sea, no pierdo nada, no pierdo la gana de hacer lo que creo que es lo más importante. Y de la nada me desperté un día y dije, lo voy a hacer. O sea, simplemente lo voy a hacer. Y cada cierto tiempo me decía como debería de empezar un canal de YouTube, debería de empezar a hacer contenido corto. Y lo empecé. Pero como que sentía que había algo más que me hacía falta, o sea, como que tal vez en algún momento han visto alguno de mis videos por casualidad y no sé, como que sentía que sí me gustaba lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo no era lo que quería estar haciendo. Entonces, tomé la decisión de hacer este proyecto. Como les digo, llevo un montón de tiempo queriendo hacerlo y justo ahí fue donde nació esto, querer hablar de cualquier cosa. Y justo para este primer episodio he decidido poder hablar de en qué momento nos hicimos adultos. Es la realidad, o sea, en qué momento me convertí en adulto y en qué momento dejé de ser esa adolescente que tenía todas las ganas de querer empezar a hacer videos en YouTube. Entonces dije, todavía estoy a tiempo, o sea, ¿por qué no empezar a hacerlo en este momento? O sea, nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto. Hace unos días, de hecho, me pasó algo chistoso y es que me di cuenta que estaba más pendiente de querer crear esto que quizás otras cosas un poquito más importantes en la vida. Simplemente que llevaba mucho tiempo dedicándole a pensar en este proyecto. Entonces me dije a mí misma como, bueno, en algún momento hay que empezar, ¿no? Y si este proyecto va a ser una colección de mis pensamientos desordenados y de todas las ideas que tengo, pues qué mejor que empezar el video número 1 hablando de esto. Y es que cuando estaba chiquita me acuerdo yo que decía, o sea, cuando yo sea adulta voy a tener la vida resuelta mágicamente, o sea, cuando estás chiquito no te das cuenta de cómo es la transición o no te pones a analizar cuál es la transición entre la niñez, la adolescencia, la adultez joven y etcétera, vea. Entonces siento que cuando estás chiquito crees que simplemente creces y ya tenés todo resuelto. Y básicamente la adultez, cuando la analizo, ahora en retrospectiva para mí, cuando yo estaba chiquita, es como una campaña de marketing sumamente bien vendida. O sea, algo así es como lo analizo ahora. Y que de la nada pues simplemente iba a crecer y iba a tener muchísimo dinero y iba a poder comprar una casa, un carro y todo lo que quisiera mágicamente. Y nadie nunca me dijo de que iba a pasar una cantidad absurda en pensar qué voy a comer ahora. O sea, ¿se han puesto a pensar realmente cuánto tiempo pasamos pensando en qué vamos a comer ahora? Así de injusto es crecer. Y eso va a pasar hasta el último día de nuestras vidas. O sea, el resto de nuestras vidas vamos a estar pensando en esto. Y otra cosa también, a veces me pongo a pensar, ¿realmente es necesario que yo esté comprando lo que estoy comprando? O sea, no sé si les pasa, pero por lo menos a mí me pasa que de repente compré algo que dije, ¿realmente necesito haber comprado esto? Y luego digo, no, no lo necesitaba, pero es algo que me hacía feliz, así que eso compensa todo. Y pues bueno, yo creo que son preguntas completamente válidas que todos los adultos nos hemos llegado a cuestionar. Pero ¿saben algo más raro aún? Que me di cuenta hace quizás un par de años, qué sé yo, que fue cuando me puse a pensar en que nuestros papás tampoco sabían realmente lo que estaban haciendo de alguna manera. O sea, muy probablemente muchos de sus papás son papás jóvenes, que muy probablemente los tuvieron aproximadamente que en sus 20s. Y realmente si te pones a pensar, cuando vos tenés 20 años, 23 años, no sabes absolutamente nada de la vida y tus papás ya estaban siendo tus papás. Entonces, no sé si se han puesto a pensar en eso, de que nuestros papás también de alguna manera estaban improvisando en la vida y estaban tratando de entender cómo ser papás, pero vos siendo chiquito los veías a ellos y vos decías, son los seres más sabios que yo he conocido en mi vida. Y no estoy diciendo que, por ejemplo, mi papá no lo sea. O sea, para mí mi papá es la persona más inteligente que conozco en este mundo, pero nunca me puse a pensar cuando estaba chiquita en qué estará pensando mi papá, cómo se estará preocupando por llevarnos de comer a la casa. O nunca me puse a pensar en mi mamá, cómo aprendió a cocinar, por ejemplo, cómo se le ocurre a ella qué es lo que nos va a dar de comer todos los días. Y no solo a mí, sino que a mis hermanos también. Entonces, es una realización que me puse a pensar un montón y decir, ser adulto
no es realmente una línea que tenés que seguir y no es como que de un día para otro llegaste a ser adulto. Obviamente es una transición que vas aprendiendo durante el camino. O sea, no es como que cuando estás niño decís, mañana voy a ser adulto y ya lo tenés todo planeado. Y algo que quizás me marcó mucho es que, volviendo a lo de nuestros papás, ellos también estaban creciendo mientras nosotros estábamos siendo criados por ellos. O sea, eso como que te vuela la cabeza y te pones a pensar en todo lo que nuestros papás han tenido que sufrir, llamémosle, durante todo el tiempo que nos tuvieron que criar. Y creo yo que hay excepciones, tal vez un poco, porque obviamente estamos hablando de papás jóvenes, papás primerizos, papás que no tienen experiencia en ser papás. Por lo menos en mi caso, mis papás sí ya estaban experimentados porque yo soy la sexta hija de este matrimonio, ¿vea? Entonces ya tenían 5 experiencias previas de ser papás y siento que obviamente de alguna manera eso les generó un poco de experiencia, obviamente. Pero a lo que me refiero es a esas personas que son papás siendo jóvenes. O sea, nadie les enseñó. O sea, sí, muy probablemente tenían el apoyo de sus papás, o sea, de tus abuelitos. Pero obviamente eso no les da todo el manual para ser papás. ¿Me explico? Y obviamente ellos también tenían miedo, ellos también se equivocaban y tenían que tomar decisiones difíciles. O sea, es sumamente loco pensar en eso. Y no sé por qué, pero me parece sumamente aterrador, llamémosle así, pero al mismo tiempo reconfortante de darme cuenta que todos, absolutamente todos en este mundo hemos pasado por esa situación, incluyendo a nuestros papás, incluyendo a nuestros abuelitos, incluyendo a nuestros tíos. O sea, todos en la vida hemos tenido que caer en ese punto de cuestionamiento, de decir, ¿qué estoy haciendo en la vida? Porque significa que muy probablemente, o quizás seguramente más bien, no existe un nivel de adultez o un nivel de crecimiento en el que te convertís un adulto funcional. Quizás simplemente vamos cambiando y ya. Y creo que eso es lo bonito de crecer o de convertirte en un adulto. Porque digamos en mi caso hay muchas cosas que antes me hacían sumamente feliz que quizás ahora ya no. O sea, simplemente ya me parecen cosas X. Por ejemplo, como ver alguna caricatura. Antes eso era mi delirio, o sea, ver Bob Esponja y pasar ahí el resto de la tarde, ¿saben? O sea, viendo Nickelodeon, por ejemplo. Y ahora pues ya no es esa mi felicidad, ahora muy probablemente se ha convertido en otro tipo de placer o de felicidad, pues. Y les pongo un ejemplo, o sea, por ejemplo, ahora me pone demasiado feliz que ya llegue el fin de semana, o sea, el viernes en la tarde para mí es lo máximo porque sé que ya no tengo que trabajar hasta el lunes. Entonces ese tipo de cosas chiquitas son los que te van haciendo darte cuenta que sos un adulto, pero eso no significa que por ley, porque ya empezás a sentir esos síntomas de adultez, tengas que tener ya todo resuelto. O digamos otro ejemplo, en mi caso de felicidad es que por fin un juego que llevo esperando por más de 10 años se puede reservar y espero que entiendan a qué juego me refiero. Entonces son cosas que ahora me emocionan ya siendo adulta, pero que no me hacen como tal una adulta perfecta. Son cosas absurdamente pequeñas, pero que cuando yo estaba chiquita no me hubiera imaginado que eso era lo que me iba a hacer feliz ahora. Y quizás crecer y convertirte en adulto no es convertirte en la persona que imaginabas cuando eras chiquito, porque yo creo que si te pones a pensar en retrospectiva y ver a tu niño interior, o más bien a los recuerdos de vos siendo niño, creo que quizás hay muchas cosas que pensabas cuando estabas chiquito que si las ves ahora, creo que hasta cierto punto te decepcionarías un poco. Porque cuando estaba chiquita, por ejemplo, yo en algún momento llegué a querer ser doctora, incluso llegué a querer ser visitadora médica por algo bien tonto o algo bien X, que era porque me daba curiosidad que llevaban los visitadores médicos en su maleta. O sea, eso obviamente ya ahora digo nada que ver a lo que pienso hoy. Entonces, si vos, o sea, lo que he hecho ahorita como adulta, quizás me he desviado sumamente del camino que yo pensaba que iba a seguir cuando estaba chiquita. Y quizás decepcionaría a mi yo siendo niña. Pero al mismo tiempo sé que mi yo siendo niña estaría muy orgullosa de mí. Y es algo, por ejemplo, algo sumamente sencillo y es tener mi propia consola. Creo que en algún momento lo mencioné que yo siempre quise tener, por ejemplo, un Nintendo SP
y ahora tengo un Nintendo Switch 2. O sea, son cosas que, como les digo, tal vez son insignificantes, pero para mí yo de niña son cosas que quería lograr. Y creo que eso me parece suficiente. Así que me gustaría que SideQuest sea exactamente eso. Un espacio para hablar de todas esas pequeñas cosas que nos llevaron hasta aquí y que cómo llegamos hasta aquí. Porque la vida no tiene una sola historia, sino que tiene un montón de pequeñas SideQuests que a veces de verdad le ponemos más importancia a la SideQuest que a la historia principal. Y creo que eso es lo bonito de todo esto. Así que oficialmente les digo bienvenidos a SideQuest, porque este va a ser un espacio donde vamos a hablar de absolutamente todo. No sé de qué vamos a estar hablando en un episodio 24, no sé qué vamos a estar hablando de un episodio, qué sé yo, 53, pero lo que sí les puedo asegurar es que vamos a hablar de lo que hay acá, o sea, directamente de lo que hay en mi mente, y me gustaría que eso fuera como la historia principal de este canal. Y esto pues es parte de la aventura y parte de crecer, Timmy. Así que de verdad, si se quedaron hasta aquí, les agradezco un montón por el apoyo y sepan que van a estar viendo más videos como este, obviamente hablando de cosas distintas, pero simplemente quería dar una introducción a lo que va a ser el proyecto SideQuest. Así que por hoy, gracias por ver este video. Bye.